El filósofo, queriendo demostrar su modestia y sabiduría, se vistió con una vieja túnica llena de remiendos y agujeros, empuñó el báculo de la filosofía y se fue por las calles de Atenas. Cuando Sócrates lo vio llegar a su casa, exclamó: «Oh Aristipo, se ve tu vanidad a través de los agujeros de tu vestidura». Los pedantes, los vanidosos, los orgullosos, creyéndose muy humildes se visten con la túnica de Aristipo. La humildad es una flor muy exótica, quien presume de humilde está lleno de orgullo. En la vida práctica hacemos muchos esfuerzos inútiles, cada vez que un nuevo problema nos atormenta, apelamos al esfuerzo para solucionarlo, luchamos y sufrimos, pero entonces lo único que conseguimos es hacer locuras y complicar más y más la existencia. Los desilusionados, los desencantados, aquellos que ya ni siquiera quieren pensar, aquellos que no pudieron resolver un problema vital, encuentran la solución cuando su mente está serena y tranquila, cuando ya no tenían esperanza alguna. Ninguna verdad se puede comprender por medio del esfuerzo, la verdad viene como ladrón en la noche, cuando menos se la espera. Las extrapercepciones sensoriales durante la meditación, la iluminación, la solución de algún problema, solo son posibles cuando no existe ningún tipo de esfuerzo consciente o subconsciente, cuando la mente no se esfuerza en ser más de lo que es. Cuando se le ordenó a los miembros del movimiento gnóstico usar la túnica uniforme de la institución, muchos protestaron y desobedecieron la orden y hasta continuaron en franca rebeldía usando vestiduras de mahatmas, gurús, etc., porque su orgullo era espantosamente sublime. El orgullo también se disfraza de sublime, la mente se esfuerza por ser algo más de lo que es. La mente serena como un lago puede experimentar la verdad, pero cuando la mente quiere ser algo más, está en tensión, está en lucha y entonces la experiencia de la verdad se hace imposible. No debemos confundir la verdad con las opiniones, muchos opinan que la verdad es esto o aquello, o que la verdad está en tal o cual libro, o en tal o cual creencia o idea. Etcétera, etcétera, etcétera. Quien quiera experimentar la verdad no debe confundir las creencias, ideas, opiniones y teorías, con eso que es la verdad. Debemos experimentar la verdad en forma directa, práctica y real. Esto solo es posible en la quietud y silencio absoluto de la mente, esto solo es posible por medio de la meditación. Vivenciar la verdad es lo fundamental, no es por medio del esfuerzo como podemos experimentar la verdad. La verdad no es el resultado, la verdad no es el producto del esfuerzo, la verdad viene a nosotros por medio de la comprensión profunda. Necesitamos esfuerzo para trabajar en la gran obra. Esfuerzo para transmutar nuestras energías creadoras, esfuerzo para vivir, luchar y recorrer el camino, pero no necesitamos esfuerzo para comprender la verdad. Capítulo 24. Trabajadores de edad madura. El capital es cruel y despiadado. Al capital lo único que le interesa es acumular, explotar, sacarle el jugo a la gente joven, etc. En muchos países los hombres mayores de 40 años ya no tienen derecho a ocupar puestos públicos, aun cuando estén llenos de vitalidad y gocen de magníficas capacidades intelectuales. A los capitalistas no les importa un comino que un hombre sea casado, que tenga varios hijos, que esté necesitando el trabajo para sostener a su familia, etc. Si el hombre tiene más de 40 es caso perdido, no tiene derecho a trabajar en puestos públicos. Las grandes empresas dan puestos a la gente joven con el propósito de sacarles todo el jugo de la juventud, y luego, a la calle, lo viejo no sirve, así piensan los poderosos. Todos esos malvados capitalistas son los que dicen: primero yo, segundo yo, tercero yo. El tipo de acción de esos poderosos es egoísta 100%, horrible 100%, no sienten piedad absolutamente por nadie. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe luchar contra todas estas injusticias, reunir a todos estos hombres de edad madura que se encuentran en la miseria y organizarlos para la lucha. Es injusto a todas luces que se le niegue el trabajo a los hombres de edad madura. Cualquier hombre normal está lleno de energía en la edad madura, y suficientemente capacitado para trabajar en su especialidad. Los puestos públicos de la colmena burocrática deben dárseles a los más eficientes aun cuando estos tengan más de 40 años de edad. No es justo que se les niegue el trabajo a los hombres de más de 40 años. Por lo común todo hombre de edad madura tiene hogar, mujer, hijos para sostener, y por ello es precisamente en esa edad cuando menos se les debe negar el derecho a trabajar. El hombre maduro no está anciano ni decrépito. El hombre maduro está lleno de energía y fortaleza. Actualmente existen muchísimos hogares que se encuentran en la miseria debido a que no se les da empleo ni en las grandes empresas particulares, ni en la colmena burocrática. Multitud de niños, mujeres, ancianos, etc., sufren de hambre y miseria debido a que los hombres maduros, los jefes de hogar, no son aceptados en los empleos públicos por el delito de tener más de 40 años de edad. Multitud de madres preparadas para trabajar, casi siempre viudas, o abandonadas por sus maridos, y llenas de hijos, sufren horriblemente hambre y desolación, por tener más de 40 años. Los gobiernos les niegan el derecho a trabajar en empleos públicos y puestos burocráticos. Hoy en día los mejores empleos son para los astutos politicastros aun cuando ya hayan pasado de la edad reglamentaria, para ellos no existe esa ley, a los gobernantes les conviene dar trabajo a todos esos señores. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe agitar y organizar, cada miembro del partido debe agitar y organizar, debemos recordar que toda causa para su triunfo necesita de una organización. Los líderes del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano deben organizar a los hombres y mujeres de la edad madura, establecer comités, dar credenciales, carnet, o papeles de identificación a los miembros de la organización.
Así organizados todos los trabajadores de edad madura, se puede luchar ante los gobiernos para acabar con ley equivocada que no permite a las personas de edad madura trabajar en puestos de gobierno, y muchas veces ni siquiera en empresas particulares. La unión hace la fuerza, los trabajadores unidos pueden triunfar si realmente se lo proponen. No es justo que a muchos trabajadores los ponen de patitas en la calle por el delito de haber llegado a la edad madura. No es justo que a un padre de familia se le niegue el derecho a trabajar en los puestos de gobierno, precisamente cuando más necesita de trabajo para sostener a su mujer y sus hijos. La ley que prohíbe a los hombres de edad madura trabajar en puestos burocráticos es injusta 100%. Los gobiernos de muchos países están preparando el terreno para que en él germine la flor venenosa y abominable del comunismo. Muchos hombres maduros llenos de obligaciones, al no ser aceptados para los puestos públicos, y no teniendo apoyo de ninguna especie, empiezan por ser renegados, y terminan por ser fanáticos comunistas. Necesitamos justicia social de hecho y no demagogia, queremos justicia social para transformar la sociedad humana y detener la marcha avasalladora del marxismo-leninismo. Es urgente marcarle un alto al avance brutalizante y arrollador del marxismo-leninismo. Capítulo 25 Pluralidad del yo. La pluralidad del yo es algo que ya está completamente demostrado en psicología experimental. Si nos examinamos a sí mismos durante un trance de supremo dolor, tal vez la muerte del padre o de la madre, o del esposo o la esposa, o el hijo, etc., sentimos que nos volvemos 3 pedazos. Algunos dicen que se sienten volver 1000 pedazos, pero en síntesis siente uno que se vuelve 3 pedazos. El primer pedazo es angustia terrible, espantosa desesperación, el segundo pedazo se pregunta a sí mismo, ¿por qué? ¿Por qué Dios mío me habéis castigado así? ¿Por qué sería esto? ¿Por qué me sucedió esto? Etcétera, etcétera, etcétera. El tercer pedazo quiere huir, busca evasivas, algunas veces escapatorias absurdas como el suicidio o el alcohol, las cantinas, etcétera. El yo se compone de muchos yoes pero todos se sintetizan en 3 cuando existe supremo dolor, cuando nos sobreviene una gran amargura. Jamás debemos llegar hasta la locura por causa de una gran aflicción, es mejor comprender a fondo y en forma total lo que nos ha sucedido, para vernos libres del dolor. Solo por medio de la comprensión podemos librarnos de un gran dolor, más si una parte de mí siente el dolor y no quiere cooperar con lo inevitable, y otra parte quiere indagar, pedir una explicación, buscar una razón, y por último la tercera parte quiere salir corriendo, huir, beber hasta emborracharse, etc., es entonces imposible comprender en forma íntegra el dolor que nos amarga a la vida. Solo comprendiendo en forma íntegra, total, completa, el dolor que nos ha herido de muerte, podemos liberarnos de esa amargura. Desgraciadamente sentimos que nos volvemos 3 pedazos, y no ponemos atención a todo el proceso del dolor. No debemos olvidar jamás en la vida que la pluralidad del yo es el origen del dolor. Es necesario comprender el dolor en forma íntegra, unitotal, pero si estoy dividido, atraído en diferentes direcciones, es claro que me resulta imposible comprender el dolor en forma íntegra. Si uno tiene la atención puesta en 3 partes distintas, no puede comprender lo que tiene cerca, lo que debe comprender inmediatamente. Un muchacho que en la escuela tenga su atención dividida en 3 partes, una en el maestro, otra en la casa, y otra en los libros, es claro que no comprenderá nada de lo que el maestro esté enseñando en la clase. Lo mismo sucede con el dolor, si una parte de nuestra atención está puesta en la desesperación, otra en pedir explicaciones y por último la tercera en la cantina, el viaje, el suicidio, etc., es claro que no comprenderemos el dolor en forma completa, y como es lógico, el dolor continuará. Es urgente comprender la pluralidad del yo para aprender a vivir sabiamente. Cuando comprendemos la pluralidad del yo, podemos disolverlo, entonces nos transformamos. Si queremos que la sociedad se transforme, debemos transformarnos primero cada uno nosotros en forma individual. Recordamos que la sociedad solo es la extensión del individuo, y que lo que es el individuo, es la sociedad, es el gobierno, es el mundo. Debemos comprender la pluralidad del yo y no dividimos en tantos pedazos cuando tratamos de comprender algo. Es necesario poner atención a la causa del dolor, al dolor mismo, sin dividir la atención en 3 partes, en forma completa, íntegra, unitotal, solo así, comprendiendo el dolor en forma completa, desaparece. El yo es múltiple. Voy a comer, dice el yo de la digestión, yo no quiero comer todavía, voy a leer el periódico, dice el yo intelectual, al diablo con el periódico, dice el yo del movimiento, voy a dar un paseo. Realmente todavía no somos individuos, no estamos individualizados, solo estamos instintivizados. Dentro de cada cuerpo humano viven muchos yoes. La pluralidad del yo es la causa de todas nuestras íntimas contradicciones. Queremos comprar una casa muy bonita y cuando ya la tenemos sucede que ya no nos gusta, o nuevos proyectos surgen en la mente y decimos, voy a vender esta casa y me compraré otra. Luchamos hasta lo indecible por formar un hogar con una buena mujer y unos cuantos hijos, y luego, nos enamoramos de otra. Por último, el castillo de naipes se va al suelo. El yo que hoy jura fidelidad a una causa, es desplazado por otro yo que ya nada tiene que ver con esa causa, y entonces vemos que la persona se retira. El yo que hoy se fanatiza por una escuela, es mañana desplazado por otro yo que aborrece esa escuela. Cada yo de la legión va pasando por la pantalla de la mente en cinta sucesiva y lo que a un yo le gusta a otro le disgusta. Dentro de cada persona viven muchas gentes, muchos yoes, cada yo tiene su propia mente y su propio criterio. Todavía el ser humano no tiene un centro permanente de conciencia, un centro de gravedad permanente. Solo disolviendo el yo a base de rigurosa comprensión, queda establecido dentro de nosotros, un centro de gravedad permanente, un centro permanente de conciencia.
Desegoistizándonos nos individualizamos. Disolviendo el yo adquirimos verdadera individualidad. Cuando el yo se disuelve solo queda en nosotros la esencia, el alma, el ser. Realmente el ser es felicidad. Realmente el ser está más allá de todo dolor. La disolución del yo es el nirvana. Mientras exista el yo existirá el dolor, el yo continúa después de la muerte y se perpetúa en nuestros descendientes, en los hijos de nuestros hijos, en las nuevas generaciones. Nacer es dolor, morir es dolor, la vida es dolor es la niñez, dolor es la adolescencia, dolor la juventud, dolor la madurez, dolor la vejez, todo en este mundo es dolor. Cada vez que el dolor nos azote implacable y vengador, debemos comprenderlo en forma íntegra, completa, total, y esto solo es posible no dividiendo la atención en varios pedazos, poniendo atención plena en lo que está sucediendo. Necesitamos saber que el yo es muchos, y que debemos unir a estos muchos en plena atención, con el propósito de comprender totalmente el dolor que, en un momento dado, nos acecha y hiere mortalmente. Si queremos la transformación social de la humanidad, necesitamos aprender sabiamente. Capítulo 26. Las vacunas. Causan horror las sabiondeces de estos tiempos de degeneración humana. No negamos el valor de la medicina preventiva, pero sí afirmamos que es criminal asesinar niños por equivocación. Los cementerios están llenos de equivocados y el camino del abismo está empedrado de buenas intenciones. Las campañas nacionales contra el cáncer, contra la tuberculosis, contra la poliomielitis, contra la viruela, han costado millares de víctimas en cada país. Conocimos el caso de los dos hermosos niños llenos de vida que fueron vacunados contra la poliomielitis, pocos días después los dos hermosos niños estuvieron paralíticos, fueron infectados con la parálisis infantil. Los médicos en estos casos se limitan a decir, estas víctimas estaban propensas a contraer esa enfermedad, ya la tenían en estado latente, etc. Total los dos niños cayeron enfermos, paralíticos. En las escuelas públicas se cometen crímenes espantosos, niños que no estaban tuberculosos, después de vacunados contrajeron la enfermedad de la tuberculosis, niños que no estaban con viruelas, después de la vacuna contrajeron la viruela. Los empleados de salubridad, los encargados de la salud pública asesinan a los niños en las escuelas, eso es horrible, espantosamente horrible y cierto. Los sabiondos de la medicina parecen empeñados en asesinar niños en las escuelas y todo esto con el visto bueno de padres y madres de familia, llenos de cariño, pero ignorantes. En una ciudad de Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, fueron asesinados más de 1500 niños con una vacuna, esto causó horror, pero los sabiondos continuaron vacunando a los niños en las escuelas. Es lógico tratar de salvar a una población cuando hay una epidemia, entonces las vacunas se justifican, pero es absurdo vacunar contra la viruela cuando no hay viruelas, o vacunar contra el tifo cuando no hay epidemia de tifo, o meterle el bacilo de la tuberculosis a millares de niños en las escuelas cuando no hay tuberculosis. Es fantasía de muy mal gusto eso de vacunar contra la viruela o cualquier otra enfermedad, dizque por si acaso, por si las moscas, por si tal vez viniera a la ciudad tal o cual epidemia. Sobre fantasías no se debe ni se puede construir ninguna base, ni tomar decisión seria de ninguna especie, da vergüenza que todavía la ciencia médica sea empírica y fantástica eso de por si acaso, por si llega a venir tal epidemia, vamos a vacunar a los niños de las escuelas y a todos los ciudadanos, es absurdo a todas luces. Ya las vacunas son absurdas de por sí, empero como todavía los señores médicos no tienen un procedimiento más efectivo en medicina preventiva, no nos queda más remedio que resignarnos, pero que no abusen los señores de la higiene y salubridad pública. Nadie cometería el error de disparar cañones a un enemigo que no existe, es estúpido vacunar contra tal o cual epidemia, cuando la tal epidemia no existe. Nosotros no estamos contra los médicos ni contra la medicina, únicamente nos pronunciamos contra el abuso de la medicina preventiva. Ya son millares, y tal vez millones las víctimas de las vacunas, pero los encargados de velar por la salud pública, siguen vacunando. Es criminal a todas luces infectar a las gentes con enfermedades horribles que no poseen. Criminal es infectar a los niños en las escuelas, asesinar criaturas que empiezan a vivir. Las vacunas solo deberían usarse como último recurso en caso de epidemias, es claro que no por ello dejarían las vacunas de causar daño, pero en una guerra hay ataque, defensa y muertos, así también es la guerra o las guerras contra las epidemias. Los señores de la higiene o salubridad pública no han tenido piedad para nadie, muchas veces queriendo hacer mucho bien, hacen mucho mal. En cierto país cuyo nombre no menciono, se les metió en la cabeza la idea morbosa de fumigar toda casa, tienda, almacén, choza, casa obrera, casa de campo, etc., dizque para acabar con el paludismo, y lo que consiguieron fue acabar con las aves de corral y con todos los gatos. Hoy en día en ese desdichado país, los gatos se cotizan muy caros porque no los hay. Naturalmente unos al alma del negocio y otros al negocio del alma, como dice el dicho vulgar, los aprovechados en todo eso, fueron los ratones, ellos se han dado ahora sus grandes banquetes, en graneros, corrales, tierras cultivadas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más interesante de todo esto fue que en ese país el paludismo siguió andando, no terminó, siguió su curso como de costumbre, de nada sirvieron las famosas fumigaciones y la campaña contra el paludismo. Ahora solo falta que le den a dicho pueblo el golpe de gracia con alguna vacuna especial contra el paludismo. Realmente no son vacunas lo que se necesita para combatir a las enfermedades. Lo que son urgentes de verdad son las vitaminas, la buena alimentación, el agua pura, el sol. Es necesario defender el organismo, todo organismo es inmune cuando posee maravillosas defensas orgánicas. Que se fortifiquen las defensas orgánicas y las vacunas salen sobrando, eso es todo. Capítulo 27. Mujeres sin trabajo.
Las secretarías de Industria y Comercio, o ministerios de Industria y Comercio en todos los países latinoamericanos, en la Dirección General de Estudios Económicos, deberían planear sistemas de pequeños comercios oficiales para dar trabajo a millones de madres hambrientas, viudas abandonadas y humildes familias.